Mi abuela cumplió 79 y nadie vino, la verdad oculta tras el pastel solitario y un giro inesperado que nadie vio venir. Mi nombre es Devon Hayes y tengo 23 años. Soy estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, y vivo en Boulder, una pequeña ciudad resguardada a los pies de las imponentes montañas rocosas. Boulder posee una belleza que es a la vez poética y salvaje, con sus calles bordeadas de pinos, las cumbres nevadas en invierno y un aire tan puro que parece que respiras el mundo entero. Pero para mí, este lugar es más que un paisaje, es donde busco mi propio camino, donde intento demostrar que no soy la sombra insignificante que mi familia siempre ha visto en mí. Crecí en Castle Rock, un pueblo a pocas horas al sur de Boulder. Castle Rock es más pequeño, más apacible, con sus casas de ladrillo rojo dispersas por calles suavemente onduladas, robles centenarios y una atmósfera donde cada mañana se percibe el aroma a heno y pan recién horneado de la panadería local. Sin embargo, para mí, Castle Rock nunca fue un refugio, allí siempre me sentí ignorado, como un eco mudo que atraviesa su propio hogar. Mi familia, ¿cómo describirla? Es una imagen que aparenta perfección por fuera, pero que esconde innumerables grietas en su interior. Mi padre, Richard Hayes, es un inversor inmobiliario de pequeña escala. Alto y delgado, con un rostro afilado y ojos que parecen calcular constantemente el valor de todo. No es de abrazos ni de conversaciones profundas, para él, todo se reduce al dinero, incluso las emociones. Las personas mayores deben conocer su lugar y no ser una carga para sus hijos, dijo una vez durante la cena, con una voz tan plana como un informe financiero. Yo solo agaché la cabeza, reprimiendo la ira, porque sabía que se refería a mi abuela, a quien amo más que a nadie. Mi madre, Cynthia Hayes, es su opuesto, aunque no necesariamente de una mejor manera. Es gerente administrativa en un centro de cirugía estética en el centro de Denver. Siempre impecable, con su cabello rubio perfectamente rizado, uñas pulcras de un rojo brillante y una sonrisa que estoy seguro ha ensayado cientos de veces frente al espejo. Mamá es una perfeccionista, deseando que todo sea hermoso e inmaculado, desde la disposición de la mesa hasta el desempeño de sus hijos ante los ojos de los vecinos. Pero esa búsqueda de la perfección va acompañada de comparaciones. Y en esas comparaciones, yo siempre salgo perdiendo. Mira a Kyle y aprende de él. Él sabe cómo lograr las cosas, suele decir, con la voz rebosante de orgullo al hablar de mi hermano mayor. Kyle, mi hermano mayor, tiene 29 años y es el orgullo de la familia. Obtuvo un MBA de la Universidad Estatal de Arizona y ahora dirige una startup tecnológica en Austin, Texas. A los ojos de mis padres, Kyle es la personificación del éxito, un apartamento lujoso, viajes de negocios internacionales y artículos en línea que lo elogian como un joven empresario prometedor. Pero sé que, detrás del brillo, Kyle atraviesa dificultades. Su empresa se enfrenta a problemas financieros, aunque nunca lo ha admitido. Escuché de un amigo en común que ha solicitado un préstamo considerable para mantener el negocio a flote. Sin embargo, para mis padres, Kyle sigue siendo el estándar de oro, la razón por la que constantemente me comparan con él. Devon, ¿por qué no puedes ser un poco más como tu hermano?, me preguntó una vez mi madre, con los ojos llenos de decepción. Solo le dediqué una leve sonrisa, sin responder, porque sabía que, dijera lo que dijera, ella no escucharía. Luego está mi hermana menor, Avery, de 19 años, estudiante de primer año en una pequeña universidad de Denver. Avery es de esas personas que siempre saben cómo ganarse el afecto de los demás. Es vivaz, extrovertida, siempre sonriente y tiene muchísimos amigos en las redes sociales. Las fotos de familia, felices, que publica en Instagram a menudo reciben cientos de me gusta, pero si observas con atención, notarás algo, rara vez aparezco en esas fotos. Una vez le pregunté en broma a Avery, ¿por qué nunca me etiquetas en las fotos familiares? Ella solo se rió. Una risa despreocupada, pero hiriente. Oh, Devon, estás tan ocupado con la facultad de Derecho. ¿Quién se atrevería a molestarte? Sabía que esa no era la verdadera razón. Avery, al igual que mis padres, no se preocupa realmente por mí. Para ella, soy solo una parte desdibujada del cuadro familiar perfecto que desea crear. En esa familia, la única persona que realmente me vio, que realmente me escuchó, fue mi abuela, Lorraine Hayes. Ella vive sola en una antigua casa en las afueras de Fort Collins, a aproximadamente 1 hora y media de mi universidad. Su casa es un lugar especial, como un mundo aparte del bullicio de la vida. Es pequeña, envejecida, con marcos de ventanas de madera descascarados y un pequeño jardín lleno de flores silvestres que ella sigue cuidando a sus casi 80 años. La abuela es una mujer menuda, con cabello blanco como la nieve y ojos marrones cálidos que siempre irradian bondad. Después de que mi abuelo falleciera hace 4 años, ha vivido sola, pero nunca se queja. Siempre me decía, Devon, mientras vivas fiel a tu corazón, eso es suficiente. Esas palabras significan más para mí que cualquier elogio de mis padres.
Todavía recuerdo las tardes de verano en Castle Rock cuando era niño. Mientras mis padres estaban ocupados con el trabajo y Kyle se jactaba de sus logros escolares, yo corría a casa de la abuela. Ella se sentaba en su sillón, contando mi historia sobre mi abuelo, un abogado dedicado que me inspiró a seguir la carrera de derecho. Tu abuelo siempre decía que la ley no se trata solo de ganar casos, se trata de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, decía con su voz cálida y constante. Yo me sentaba allí escuchando, sintiéndome visto y comprendido, una sensación que nunca encontré en casa. Pero las cosas comenzaron a cambiar después del fallecimiento del abuelo. La abuela ya no estaba tan lúcida como antes. Algunos días me llamaba Henry, el nombre de mi abuelo. Otras veces olvidaba qué día era. Noté que su memoria estaba disminuyendo, pero físicamente seguía bien. Todavía podía cocinar para sí misma y cuidar su jardín, aunque a veces olvidaba por qué lo hacía. Yo estaba preocupado, pero cada vez que lo mencionaba a mis padres, ellos lo desestimaban. Está vieja. Ser olvidadiza es normal, decía papá con frialdad. Mamá añadía, ¿por qué te preocupas por ella? Tiene su propia casa, su pensión. Puede cuidarse sola. No entendía cómo podían hablar de la abuela, la persona que los crió, que los amó, como si fuera un objeto viejo e inútil. La sensación de ser olvidado no solo provenía de mis padres o hermanos, era como un contagio en mi familia. Una Navidad, volví a casa con pequeños regalos para todos, un libro de derecho para Kyle, una bufanda de punto para mamá y una pintura de un paisaje que hice para papá. Pero durante la cena, nadie mencionó mis regalos. Mamá solo habló del viaje de Kyle a Europa, y papá le preguntó a Avery sobre sus planes de verano. Me senté allí comiendo fiambres, sintiéndome como un invitado no deseado. Cuando me levanté para recoger la mesa, Avery ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Gracias, Devon, dijo, pero su tono dejó claro que solo lo decía para terminar. No soy de los que guardan rencor, he aprendido a aceptar que no soy el centro de esta familia. Pero en el fondo, siempre he esperado que un día me vieran de verdad, como lo hace la abuela. Ella es la única que nunca olvida mi cumpleaños, que siempre me pregunta sobre mis sueños y miedos. Cada vez que la visito, me prepara té, se sienta y me escucha hablar sobre la facultad de Derecho, los exámenes difíciles o simplemente una tarde junto al lago en Boulder viendo el atardecer. Nunca juzga, nunca compara. Para ella, no soy invisible. Soy Devon, su nieto, a quien ama. Pero no puedo negar que existe una creciente distancia entre la abuela y yo. No porque no quiera estar cerca de ella, sino por el tiempo y la geografía. Fort Collins no está lejos de Boulder, pero para un estudiante de primer año como yo, conducir más de 1 hora y media cada fin de semana no siempre es fácil. Estoy ocupado con los cursos, los grupos de estudio y las noches tarde estudiando para los exámenes. Cada vez que la llamo, me digo, este fin de semana la visitaré. Pero luego llega el fin de semana y me veo atrapado en fechas límite, planes con amigos o simplemente el agotamiento que me hace querer dormir hasta tarde. Me tranquilizo pensando que está bien, que todavía puede cuidarse sola. Pero en el fondo, sé que estoy poniendo excusas. La tormenta se desata. Todo cambió un viernes por la tarde cuando recibí un mensaje de texto de ella. Era breve, Devon, ¿estás libre este fin de semana? Hice un pastel de cumpleaños y quiero que lo pruebes. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón encogido. Su cumpleaños, su 79º. Casi lo había olvidado. Revisé mi horario y me di cuenta de que no tenía exámenes importantes ni fechas límite ese fin de semana. Le respondí, estaré allí, abuela. Espérame. No sabía que esa visita lo cambiaría todo. No era solo un cumpleaños ordinario, era el inicio de una tormenta. Una verdad que nunca pude haber anticipado, y luego un viaje en el que tendría que enfrentarme a mi propia familia, las mismas personas a las que alguna vez creí pertenecer. El viaje de Boulder a Fort Collins ese día se sintió más largo de lo esperado. No era la distancia, aproximadamente 1 hora y media si las carreteras estaban despejadas, sino los pensamientos que seguían surgiendo en mi mente. La Interestatal 25 se extendía ante mí, flanqueada por campos resecos de hierba dorada bajo el sol y parches de bosques de pinos de un verde intenso. Encendí la radio, pero ninguna canción podía ahogar la creciente inquietud en mi corazón. Me preguntaba, ¿cómo estará la abuela? ¿Realmente está tan bien como me he estado diciendo a mí mismo? ¿Y por qué en el fondo sentía que este viaje no era solo una visita de cumpleaños ordinaria? Llevaba un pequeño regalo para ella, un marco de fotos de madera que hice en mi tiempo libre en mi apartamento. Dentro había una foto que le tomé el verano pasado, de pie en su jardín con una regadera, sonriendo alegremente bajo la luz del sol. Era uno de los pocos momentos en que la vi realmente feliz después de que el abuelo falleciera.
Esperaba que el marco le trajera alegría, recordándole que siempre estoy aquí, sin importar lo ocupada que esté la vida. Cuando giré en la carretera que conducía a su casa en las afueras de Fort Collins, mi corazón se encogió. La casa apareció a la vista, pequeña y envejecida, con un techo de tejas grises descoloridas y marcos de ventanas de madera astillados. El jardín delantero seguía vibrante con flores silvestres, margaritas doradas, lavanda y algunas rosas silvestres que a ella le encantaban. Pero algo no estaba bien. La casa parecía más silenciosa de lo habitual. No salía humo de la chimenea. Ninguna luz cálida brillaba desde la sala de estar. Me dije a mí mismo que quizás estaba descansando o ocupada en la cocina con el pastel de cumpleaños que mencionó. Estacioné el auto, tomé mi bolso y subí al porche. La puerta de madera crujió al empujarla. Abuela, ya llegué, llamé, mi voz deliberadamente fuerte y alegre, esperando sorprenderla, pero no hubo respuesta. Entré, el familiar aroma a madera vieja y té de hierbas llenó el aire. La sala de estar estaba como siempre, un sillón tapizado con flores, una pequeña mesa de madera con un jarrón de flores secas y la foto de boda de la abuela y el abuelo colgando en la pared. Pero el silencio era inquietante. Ningún sonido de pasos, ningún suave tarareo de una melodía. Las cosas que solía escuchar cuando la visitaba. Abuela, llamé de nuevo, mi voz ahora más baja, teñida de preocupación. Caminé por el corto pasillo hasta la cocina, y allí estaba ella. La abuela estaba sentada sola en la mesa del comedor, frente a un pequeño y hermoso pastel de cumpleaños cubierto con glaseado blanco y decorado con algunas fresas. Llevaba el suéter azul claro que le di el año pasado, su cabello plateado cuidadosamente recogido. Pero lo que me detuvo el corazón fue su expresión, vacía, perdida, como si estuviera mirando a algún lugar distante, no a esta cocina. Abuela, soy yo, dije, acercándome, forzando una sonrisa. Levantó la vista, sus cálidos ojos marrones se iluminaron ligeramente al reconocerme. Devon, susurró, su voz ronca, pero llena de afecto. ¿Estás aquí? Hice este pastel. Pero hizo una pausa, mirando el pastel, luego de nuevo a mí, sus ojos parpadeando con confusión. ¿Por qué lo hice? ¿Es el cumpleaños de alguien? Se sintió como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Era su cumpleaños, su 79º, y lo había olvidado. Traté de mantener la calma, sentándome a su lado y colocando mi mano sobre la suya. Su mano estaba fría, frágil, sus dedos delgados temblaban ligeramente. «Es tu cumpleaños, abuela», dije con la mayor suavidad posible. «Vine a comer pastel contigo». Ella sonrió, pero era una sonrisa débil, como si estuviera tratando de procesar lo que había dicho. «Oh, mi cumpleaños», repitió, mirando el pastel. «Así que debo haberlo hecho para mí». «Pero, ¿por qué eres el único aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Tus hermanos?» Su pregunta me cortó como un cuchillo. Miré alrededor de la pequeña cocina, esperando alguna señal de alguien. Papá, mamá, Kyle o Avery, pero no había nada. Nadie. La mesa estaba puesta solo para dos, con dos pequeños platos y dos tenedores viejos. No había señales de una celebración de cumpleaños, ni flores, ni regalos, ni siquiera una tarjeta. Solo ella, su pastel casero y yo. Deben estar ocupados, abuela, mentí, tratando de ocultar la ira que crecía dentro de mí. Pero ya estoy aquí. Comamos el pastel. ¿De acuerdo? Me levanté, tomé un cuchillo y le corté una rebanada, colocándola en su plato. Ella asintió, pero sus ojos permanecieron distantes, como si estuviera tratando de recordar algo. Comimos en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. El pastel estaba delicioso, pero cada bocado que tragaba me sabía amargo. No por el pastel, sino por la verdad que se me revelaba. Después de terminar, recogí la mesa, tratando de actuar con normalidad. La abuela se sentó allí mirándome, luego de repente dijo, «Devon, ¿has visto a tu abuelo?» Dijo que llegaría a casa para mi cumpleaños. Mi corazón se encogió de nuevo. El abuelo había fallecido hacía 4 años. No supe cómo responder, así que le tomé la mano, sonreí y mentí para consolarla. «El abuelo está en el mercado, abuela. No te preocupes. Regresará pronto». Ella asintió, pero supe que no entendía del todo. No pude más. Salí al porche, saqué mi teléfono y marqué. Sonó unas cuantas veces antes de que contestara. «Devon, ¿qué pasa?», su voz era fría, como si lo estuviera interrumpiendo. «Hoy es el cumpleaños de la abuela», dije, luchando por mantener la voz firme. «¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Dónde están todos?» Hubo una larga pausa.
Luego respondió, su tono plano, oh, estamos esquiando en Aspen. Kyle quería que toda la familia fuera, así que tu mamá y Avery vinieron. El clima está agradable este fin de semana, ya sabes. Sentí que mi rostro se enrojecía de ira. Esquiando, repetí, mi voz temblaba. Sabías que era el cumpleaños de la abuela, ¿verdad? ¿Por qué nadie me dijo lo del viaje? ¿Por qué no hay nadie aquí con ella? Devon, cálmate, me interrumpió papá, sonando ligeramente impaciente. Es solo un cumpleaños. Suceden todos los años. Además, tienes a la abuela allí, ¿verdad? Tu mamá le envió algo de dinero la semana pasada. No le falta nada. Colgué, incapaz de escuchar una palabra más. Miré a la abuela, que seguía sentada, sus dedos jugueteando con el borde del mantel, sus ojos perdidos. La ira dentro de mí se encendió como un incendio forestal. Mi familia, las personas a las que una vez creí pertenecer, no solo me habían abandonado a mí, sino que la habían abandonado a ella. La mujer que pasó su vida amándolos y cuidándolos ahora era tratada como algo desechable, que no valía su tiempo. Me senté de nuevo a su lado, conteniendo las lágrimas. Abuela, ¿puedo quedarme contigo unos días?, le pregunté. Ella me miró y sonrió, pero era una sonrisa sin vida, no como la que solía dar. Eres un niño tan bueno, Devon, susurró. Eres igual que tu abuelo. Un descubrimiento doloroso esa noche, me acosté en la vieja cama de la sala de estar, escuchando el viento silbar a través de las rendijas de las ventanas. La casa estaba fría, pero no tanto como mi corazón. Pensé en mis padres, Kyle, Avery, las fotos familiares felices que no me incluían, y lo fácil que olvidaron a la abuela, la mujer que alguna vez fue el corazón de esta familia. Me preguntaba qué los había vuelto así y qué podía hacer para protegerla, para aferrarme al amor en el que alguna vez creí. No sabía que solo unos días después, las cosas empeorarían aún más. La tormenta que sentí hoy era solo el comienzo. La verdad que estaba a punto de descubrir me haría ver a mi familia bajo una luz completamente nueva y me obligaría a levantarme, no solo por la abuela, sino por mí mismo. Los días siguientes al cumpleaños de la abuela, decidí tomarme unos días libres de la universidad para quedarme en Fort Collins. Le dije a mi profesor que necesitaba tiempo para asuntos familiares. Una excusa vaga, pero suficiente para obtener la aprobación. A decir verdad, no sabía qué intentaba resolver. Todo lo que sabía era que, después de ese desgarrador cumpleaños, no podía volver a Boulder, no podía reanudar mi vida normal con la imagen de la abuela sentada en silencio junto a su pastel de cumpleaños atormentándome. Necesitaba estar aquí con ella para asegurarme de que no estuviera sola, de que todavía tuviera a alguien a quien le importara. La casa de la abuela seguía siendo un santuario a pesar de su edad y las marcas del tiempo. Todas las mañanas, me despertaba temprano, le preparaba té y me unía a ella en el pequeño jardín trasero. Le gustaba sentarse en la vieja silla de madera, viéndome quitar las malas hierbas o regar los arbustos de lavanda. «Eres bueno en jardinería, Devon», decía, su voz frágil, pero llena de orgullo. Yo solo sonreía, ocultando mi tristeza. Ella no sabía que hacía estas cosas no solo para ayudarla, sino para aferrarme a los raros momentos en esta casa, un lugar que conservaba los recuerdos del abuelo, un lugar donde todavía sentía que pertenecía. Por las tardes, mientras la suave luz dorada del sol se filtraba por las ventanas, la abuela y yo nos sentábamos en la sala de estar reviviendo viejas historias. Ella hablaba del abuelo, de su juventud cuando era un joven abogado apasionado en Fort Collins. Tu abuelo solía decir que la ley se trata de proteger la justicia, pero la justicia no siempre se encuentra en los libros, relataba, sus ojos se iluminaban como si reviviera esos días. Yo escuchaba, memorizando cada detalle, sabiendo que estas historias eran mi conexión con el abuelo, el hombre que me inspiró a estudiar derecho. Pero a veces, a mitad de la historia, se detenía, mirándome con una expresión confusa. «¿Cómo te llamas otra vez?», preguntaba, su voz temblaba. En esos momentos, le tomaba la mano, sonreía y decía, «Soy Devon, tu nieto, el que siempre estará aquí para protegerte». Ella asentía, pero podía ver el desconcierto en sus ojos. Su memoria se le escapaba pieza por pieza como fragmentos de un rompecabezas arrastrados por el viento. Intenté mantener las cosas con normalidad. Limpié la casa, arreglé un grifo que goteaba en la cocina y barrí las hojas secas del porche. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, no podía quitarme de encima una sensación de inquietud. Algo andaba mal, como si la casa escondiera un secreto que aún no había descubierto. Empecé a notar pequeños detalles. Algunos papeles esparcidos en el escritorio de la abuela. Un sobre marrón guardado en un cajón que nunca había visto antes. No quería husmear en sus cosas, pero la curiosidad y la preocupación me obligaron a mirar. Una mañana, mientras la abuela dormía la siesta, abrí el sobre.
Dentro había algunos documentos bancarios, facturas y una nota escrita a mano. La letra no era la de la abuela, era afilada y rígida como la de mi padre. La nota era breve: reunirse con el comprador. Martes, 10 de la mañana. Fruncí el ceño, tratando de darle sentido. ¿Comprador? ¿Comprando qué? Dejé la nota, diciéndome que probablemente estaba relacionado con uno de los pequeños negocios inmobiliarios de papá en Fort Collins. Tal vez solo había usado el escritorio de la abuela para anotarlo. Pero una pequeña voz en mi cabeza me advirtió: algo no está bien. La revelación y la lucha. El último día antes de que planeara regresar a Boulder, decidí limpiar a fondo para que la abuela pudiera vivir cómodamente mientras yo no estaba. Estaba desempolvando la estantería de la sala de estar cuando escuché un golpe en la puerta. Era un golpe firme y deliberado, no el suave toque de un vecino o el cartero. Abrí la puerta y me encontré con una pareja de mediana edad, pulcramente vestida. El hombre llevaba un traje gris y un maletín de cuero, mientras que la mujer, con un suéter beige, ofrecía una sonrisa amable. Hola, dijo el hombre, con voz uniforme. Soy Bob y esta es Susan Miller. Estamos aquí para tomar posesión de la casa. Me quedé helado, sintiendo como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Tomar posesión de la casa?, repetí, mi voz flaqueaba. Esta casa no está en venta. Deben estar equivocados. El hombre frunció el ceño, miró a la mujer a su lado y luego sacó una pila de papeles de su maletín. No, no estamos equivocados, dijo, entregándome un documento. Firmamos un contrato para comprar esta casa al señor Richard Hayes y a la señora Lorraine Hayes. Esta es la escritura de transferencia firmada por la señora Lorraine. Estamos aquí para una inspección final antes de mudarnos. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Tomé el papel, mis ojos recorrieron el denso texto impreso, pero una cosa resaltó: la firma temblorosa de la abuela al final. La reconocí de inmediato, irregular, ligeramente inclinada como la de mis tarjetas de cumpleaños. ¿Pero por qué? ¿Por qué firmaría un contrato para vender su casa? Esta casa era todo lo que tenía, el lugar donde ella y el abuelo habían vivido toda su vida, donde se guardaban todos sus recuerdos. Mi abuela no vendió esta casa, dije, mi voz endureciéndose. Debe haber un error, mi abuela no está en condiciones de firmar cosas como esta. Sentí que mi rostro se enrojecía, mi mano arrugaba el papel. Susan, la mujer, me miró con lástima. Lamentamos mucho si algo no está claro, dijo. Pero trabajamos directamente con el señor Richard. Él dijo que la señora Lorraine aceptó vender y firmó en nuestra presencia. Ya pagamos el depósito. Mi mente se quedó en blanco. Mi padre hizo esto. Miré hacia la casa, donde la abuela seguía durmiendo la siesta, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Por favor, esperen aquí, dije, tratando de mantener la voz firme, luego cerré la puerta. Necesitaba hablar con ella. Suavemente le toqué el hombro. Abuela, ¿puedes despertar? Necesito preguntarte algo. Abrió los ojos, mirándome con una mirada soñolienta. Devon, ¿qué pasa?, preguntó, su voz débil. Me senté junto a su cama, tomándole la mano, manteniendo mi tono lo más suave posible. Abuela, ¿recuerdas haber firmado algún papel recientemente? ¿Papeles sobre esta casa?, pregunté, mi corazón latía con fuerza. Ella frunció el ceño como si tratara de rebuscar en su memoria. ¿Papeles?, repitió, su voz vaga. No recuerdo bien. Hace unos días, Richard vino con alguien. Me dijeron que firmara algo. Sus palabras me atravesaron el corazón. Me levanté, una mezcla de ira y dolor inundando mi ser. Mi padre se había aprovechado de ella. Había explotado su confusión para hacerla firmar un contrato que no entendía. Esta casa, donde había vivido toda su vida, donde ella y el abuelo construyeron cada recuerdo, había sido vendida a sus espaldas, a mis espaldas. Un grito de justicia. Regresé a la puerta donde la pareja seguía esperando. Bob, el hombre, seguía alto, con su maletín, sus ojos fríos y evaluadores. Susan ofreció una sonrisa incómoda, pero no ocultó su impaciencia. Traté de mantener la calma, aunque apretaba la escritura tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Lo siento, dije, mi voz temblaba, pero era resuelta. Ha habido un gran error. Mi abuela no es capaz de firmar este contrato. Yo me encargaré de esto. Por favor, váyanse. Bob frunció el ceño, intercambiando una rápida mirada con Susan antes de hablar. Devon, ¿verdad?, dijo, su tono tranquilo pero firme. Entendemos que estás sorprendido, pero el contrato está firmado.
Todo es legal, notariado. Dentro de una semana, nos mudaremos. Esperamos que su familia pueda arreglar la desocupación para entonces. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Una semana?, repetí, mi voz se quebraba. Ustedes no entienden. Esta es la casa de mi abuela. Ella nunca querría venderla. Mi rostro ardía. Mi respiración se aceleró. Susan se adelantó, su voz más suave, pero aún resuelta. Lo sentimos mucho, Devon, dijo. Pero trabajamos directamente con el señor Richard Hayes. Él dijo que la señora Lorraine estuvo de acuerdo y firmó en nuestra presencia. Si hay un problema, debería hablar con su padre. Quise gritar, arrojarles la escritura a la cara, decirles que estaban destruyendo la vida de mi abuela, pero la mirada fría e implacable de Bob me silenció. Sabía que discutir con ellos ahora no resolvería nada. Gracias por avisarme, dije, mi voz seca. Yo me encargaré de esto. Cerré la puerta de golpe, sin esperar su respuesta, y me apoyé en la vieja puerta de madera, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Miré a mi alrededor la casa, el sillón donde a la abuela le encantaba contar historias, la foto de boda de ella y el abuelo en la pared, el pequeño jardín fuera de la ventana con arbustos de lavanda meciéndose suavemente con la brisa. Todo esto, todos estos recuerdos, habían sido vendidos por mi padre como una mercancía. Y ahora tenía una semana para detenerlo. La abuela, la mujer que más amaba, había sido traicionada por su propio hijo. Y yo, que siempre pensé que podía protegerla, había sido completamente ajeno. Tomé mi teléfono y marqué el número de papá. Cada timbrazo se sentía como un cuchillo clavándose más profundo en mi pecho. Finalmente, contestó. Devon, ¿qué pasa ahora? Su voz era fría, como si fuera un empleado que lo molestaba durante su hora de almuerzo. Papá, quiero la verdad, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón palpitante. Forzaste a la abuela a firmar un contrato para vender su casa, ¿no es así? Ella no sabía lo que estaba firmando. Te aprovechaste de su confusión para vender esta casa. ¿Por qué? ¿Para qué? Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que colgaría. Luego respondió, su voz aún tranquila, pero con un toque de tensión. Devon, estás exagerando. Ella estuvo de acuerdo. Firmó. Todo es legal, notariado. Tú no estabas aquí. No sabes. ¿Legal? Lo interrumpí, mi voz se elevó, incapaz de contenerme. ¿Llamas legal coaccionar a alguien que no está mentalmente sano para que firme papeles? ¿Sabías que ella ha estado luchando con su memoria? ¿Sabías que no podía entender lo que estaba firmando y ahora dicen que se mudarán en una semana? ¿A dónde se supone que debe ir la abuela? ¿A un asilo de ancianos o a la calle? No me hables así, espetó papá, la primera vez que lo oía perder la compostura. ¿Crees que hice esto por diversión? ¿Sabes cuánta deuda tiene Kyle? Su empresa está al borde de la bancarrota. Si no lo ayudamos, toda la familia lo perderá todo. La casa de la abuela es solo una casa vieja. Ya no la necesita. Le encontraremos otro lugar. Me quedé atónito, como si me hubieran abofeteado con fuerza. Kyle. Todo era por Kyle. Papá había vendido la casa de la abuela, el lugar donde ella y el abuelo habían vivido toda su vida, donde se guardaban todos sus recuerdos, para salvar la empresa de Kyle. La ira me invadió, pero debajo había dolor. El dolor de la traición. ¿Así que elegiste a Kyle en lugar de a la abuela? Dije, mi voz temblaba. Estás dispuesto a sacrificarla para salvarlo a él, ¿no es así? Papá guardó silencio. Lo oí suspirar al otro lado del teléfono, pero no hubo explicación, ni disculpa. Devon, no entiendes, dijo finalmente, su voz de nuevo fría. Esto es por el bien de toda la familia. Necesitas crecer y aceptarlo. Colgué, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. El bien de toda la familia. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. ¿No éramos la abuela y yo parte de esa familia? Me desplomé en una silla, mi mente daban vueltas. Pensé en mamá, en Avery, preguntándome si sabían de esto. ¿Estaba mamá de acuerdo con papá? ¿Sabía Avery, con sus felices publicaciones familiares en Instagram, que la abuela estaba siendo expulsada de su propia casa? Llamé a mamá. El teléfono sonó, pero no contestó. Lo intenté de nuevo, esta vez enviando un mensaje de texto. Mamá, necesito hablar. Es sobre la abuela. Urgente. Pasaron 30 minutos y todavía no había respuesta, ni llamada.
Sentí que mi corazón se estaba aplastando. Pensé en Kyle, en Avery. Marqué el número de Avery, pero no contestó. Le envié un mensaje de texto. Avery, ¿sabes que la casa de la abuela se vendió? ¿Qué piensas de esto? Sin respuesta. No me sorprendió. Avery siempre evitaba la confrontación, siempre se ponía del lado de nuestros padres. Me senté allí en la sala de la abuela, sintiéndome más solo que nunca. Mi familia, las personas a las que una vez pensé que pertenecía, habían traicionado no solo a la abuela, sino también a mí. Sentí que estaba al borde de un precipicio, con mi amor por la abuela a un lado y la dura verdad sobre mi familia al otro. No sabía qué hacer. Pero sabía que no podía dejar que esto terminara así. El primer paso hacia la lucha a la mañana siguiente, decidí actuar. Llamé a mi profesora de Derecho Civil, Margaret Stein, una mujer estricta pero justa que una vez le dijo a nuestra clase, la ley está destinada a proteger a los vulnerables y sabes cómo usarla. Le expliqué brevemente la situación, tratando de mantener la voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Profesora, necesito consejo. Mi abuela fue coaccionada para firmar un contrato de venta de su casa cuando no era mentalmente competente. ¿Qué puedo hacer para detener esto? La profesora Stein guardó silencio por un momento, luego respondió, Devon, si su abuela no era mentalmente competente en el momento de la firma, el contrato podría ser declarado nulo, pero necesitará pruebas, registros médicos, testigos, cualquier cosa que demuestre que no estaba consciente de sus acciones. ¿Puedes reunirlos? Lo intentaré. Gracias, profesora, dije, sintiendo un destello de esperanza. Después de la llamada, fui a la clínica local en Fort Collins y me reuní con la doctora Harris, quien había estado tratando a la abuela desde el año pasado. Le expliqué brevemente la situación. La doctora Harris asintió y dijo, le proporcionaré copias de sus registros médicos. Hace 6 meses, notamos que la señora Lorraine mostraba signos de deterioro cognitivo. A menudo confunde el tiempo y olvida eventos recientes. Respiré aliviado, sintiendo que había encontrado un rayo de luz en la oscuridad. Pero sabía que el camino estaba lejos de terminar. Necesitaba más pruebas. Pensé en la señora Ellen, la vecina de la abuela, que a menudo la visitaba y charlaba con ella por la cerca. Decidí ir a verla esa noche. Cuando llamé a su puerta, la señora Ellen me recibió con una sonrisa triste. Confirmó que la abuela ya no estaba tan lúcida como antes, a menudo olvidando cosas. Incluso recordó el día, 2 semanas antes, cuando mi padre llevó a 2 extraños a la casa de la abuela. Lo que la señora Ellen proporcionó se sintió como la pieza final del rompecabezas. Me sentí aliviado y furioso a la vez. Aliviado porque tenía otro testigo. Furioso porque la verdad se hacía dolorosamente clara, mi padre se había aprovechado deliberadamente de la abuela, plenamente consciente de que no podía entender lo que estaba haciendo. Esa noche, me senté en la sala de estar elaborando un plan. Recopilaría todas las pruebas, registros médicos, el testimonio de la señora Ellen y, si era necesario, pediría ayuda a la pareja que compraba la casa. Pero una semana no era tiempo suficiente para prepararme. Decidí llevar a la abuela a quedarse temporalmente en mi apartamento de estudiante en Boulder mientras yo trabajaba para detener la transferencia. Sabía que me enfrentaba a mi propia familia, a mis padres, quienes siempre me vieron como invisible. Pero esta vez, no los dejaría ignorarme. Me levantaría por la abuela y por mí mismo. A la mañana siguiente, ayudé a la abuela a empacar sus cosas para ir a Boulder. No quería que se quedara aquí, no cuando esa pareja podría regresar en cualquier momento con las llaves, reclamando la casa como suya. Abuela, quiero llevarte a mi casa por unos días, dije, manteniendo mi voz suave como si fuera solo un viaje casual. Boulder es hermoso. ¿Te gustará? La abuela me miró, sus ojos nublados, pero aún con un brillo de confianza. ¿Quieres que vaya contigo, Devon?, preguntó, su voz frágil. No quiero ser una carga. No eres una carga, abuela, respondí, tomándole la mano, tragándome el dolor en el pecho. Te quiero cerca de mí, solo por unos días. Ella asintió, dando una sonrisa débil. Y comencé a empacar algunas ropas, el cuaderno en el que a menudo escribía y la foto de boda de ella y el abuelo. Cuando coloqué la foto en la bolsa, de repente me tomó la mano y susurró, no la pierdas, Devon. Es un recuerdo de mí y de tu abuelo. Asentí, mi garganta se contrajo. No permitiría que nada de lo suyo se perdiera. No solo la foto, sino la casa, los recuerdos, todo.